Bien, amigos, vamos a recibir a nuestro invitado de hoy. Es director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz. ¿Cómo anda, Ramón? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Les agradecemos mucho, le agradecemos mucho que esté por acá con nosotros. La delegación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, además de otro montón de temas que andan por ahí en la vuelta, están preocupados por el tema de la finalización del seguro de paro para muchos trabajadores, ¿verdad? Sí, es así porque, bueno, todos conocemos de que el 13 de marzo se conoció el primer caso de coronavirus y a partir de ahí se desataron una cantidad de acontecimientos que en una primera etapa fueron, digamos, medidas que apuntaron a la crisis sanitaria, ¿no? El gobierno declara la crisis sanitaria, suspende las escuelas, con eso luego el transporte, la construcción, aparecen, por supuesto, los teatros, los cines, los espectáculos en públicos, el turismo, ¿no? Toda la parte gastronómica, hoteles, las fronteras, alrededor de la construcción, toda la gente que trabaja, no solamente la industria de la construcción, sino todos los comercios y distintas empresas que trabajan alrededor de la industria de la construcción, y también el comercio, porque hubo, y bueno, y poco a poco, si bien en marzo y en abril la principal preocupación era la salud, a partir de mayo, junio, empieza a haber una preocupación muy importante por el ingreso de las personas, de los hogares, el salario, jubilaciones, empieza a haber preocupación por el tema del trabajo, pero el trabajo en su más amplia, digamos, definición, no solamente los empleos de los trabajadores dependientes, sino la preocupación de los empresarios que no podían trabajar. Empresarios pequeños, microempresarios, que se vieron afectados por la paralización de todas esas actividades, que aún teniendo condiciones para poder mantener sus comercios abiertos, no tenían consumidores, no tenía gente que... El distanciamiento voluntario, digamos... Sí, hubo un momento que hubo un confinamiento casi total voluntario. Sí, yo recuerdo que en esos momentos, cuando íbamos para el BPS, íbamos por 18 de julio, estaban todos los comercios cerrados y nadie le había dado la orden de que cerraran. O sea, se había exhortado principalmente a las grandes superficies y a los shopping, en el sentido de tratar de cuidar, pero no hubo una cuarentena obligatoria, eso está claro, pero se paralizó el país. Y eso generó una crisis económica y social. Pero la segunda quincena de marzo hubo 85.000 solicitudes de seguro de paro. De esas solicitudes, la mayoría era suspensión. El seguro de paro por suspensión, que nosotros conocemos en Uruguay, es por 4 meses. Cualquiera sabe que la segunda quincena de julio se cumplen los 4 meses y que si se termina el seguro de paro por suspensión, y el empleador no puede reintegrar a su trabajador, tiene que resolver despedirlo. Y si no tiene ninguna herramienta, y esa herramienta llegó a fines de julio, principio de agosto, que fue la posibilidad de pedir prórrogas de seguro de paro, hubo una ventana de 15 días de incertidumbre, y esa es la preocupación que tenemos nosotros, porque cuando se supo que se podía pedir prórrogas, hubo una avalancha de empresas que golpearon la puerta del Ministerio de Trabajo para solicitar esas prórrogas. Y el Ministerio no estaba preparado para eso, porque la Dirección General de Seguridad Social que existe en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es una dirección muy chica que tiene pocos funcionarios, y vinieron miles de empresas a solicitar prórroga de seguro de paro en pocos días, pero además ya con 15 días de atraso por el hecho de que antes no podían o no tenían la seguridad de que esas prórrogas funcionaran con la voluntad política que expresó el Poder Ejecutivo. Y a partir de ahí aparece una dificultad muy grande en el Ministerio de Trabajo de poder atender todas esas prórrogas, y se empieza a dilatar la resolución de esas prórrogas. Hasta que el Ministerio de Trabajo no le comunica la resolución al BPS, el BPS no puede procesarlas. Inclusive ese trabajo que hace el BPS lleva algunos días. No es que llega la resolución, inmediatamente se pagan. Hay que hacer una cantidad de controles dentro del BPS y luego hacer efectivo el pago. Nosotros hemos recibido planteos de los trabajadores del transporte, de los trabajadores de gastronómico, de los trabajadores de los frigoríficos, de los trabajadores de las curtiembres, que tienen, digamos, trabajadores o sindicatos desde el mes de julio
el último pago fue el mes de julio y estamos casi en septiembre. ¿Cómo es? La verdad que yo no sé qué es un seguro de paro por suspensión. Pero yo pensé que el seguro de paro era por 6 meses y si a los 6 meses no te toman, te despiden. ¿Qué es eso de los 4 meses? El seguro de paro que nosotros conocemos, porque después hubo algunas medidas que complementaron. Digo, fuera de la pandemia estoy hablando. Sí, el seguro de paro tiene 3 causales. El de suspensión, que es por 4 meses. ¿Suspensión de qué? Porque justo en ese problema, por un tema coyuntural, que el empresario piensa que se resuelve en un par de meses, perfecto, tiene hasta 4 meses para suspender a sus trabajadores. Eso es lo que veníamos hablando. Y enviarlo, exactamente. La otra causal es por despido. En ese caso es por 6 meses y si es un trabajador mayor de 50 años, el seguro de paro es por 1 año. Y después hay otra causal que es reducción, que hasta antes de la pandemia era para los trabajadores mensuales y de tajista, reducción, que es parecido al de suspensión. El de suspensión y reducción mantiene el vínculo laboral. El otro, el despido, significa que se interrumpe la relación laboral. Por eso se insistió en que había que utilizar las causales de suspensión para evitar el despido de los trabajadores. ¿Cuánta gente en el seguro de paro hoy? El último número que tenemos, que es el mes de julio, cerrado, digamos, son 149.000 trabajadores. O sea que estamos más casi 4 veces lo que era el número habitual. Exactamente, estamos en un número muy superior. Llegamos a superar los 200.000 trabajadores en el seguro de paro. Entonces nosotros lo que pensamos, y por eso es la preocupación que planteamos hoy y estos días atrás, es que tendríamos que haber previsto esta situación, porque si sabíamos que se terminaban los seguros de paro en la segunda quincena de julio, si sabíamos que teníamos 200.000 trabajadores en el seguro de paro, si sabíamos que muchos de ellos eran por suspensión, había que haberse preparado para esta contingencia. Ahora el BPS, el Ministerio de Trabajo acaba de resolver de que en forma inmediata se tiene que resolver este tema, le envió al BPS un listado con aproximadamente 1.800 empresas que solicitaron prórrogas. Algunas de esas empresas. ¿Y eso les va a permitir cobrar ese lapso que estuvieron sin nada? Sí, pero en la segunda quincena de septiembre. Sí, no tienen ni un peso. O sea que es cierto que estamos en una situación donde se está tratando de resolver el tema. Pero digo, yo creo que es una buena noticia. Esto es una buena noticia. La mala es que es un poco tarde. Y sí, nosotros entendemos que el Poder Ejecutivo ha tomado medidas que no han sido oportunas y que han sido insuficientes, ¿no? Porque digo, realmente creemos que, y acá un poco también el comunicado que nosotros sacamos hace algunas horas es para aclarar de que esto no es responsabilidad del BPS, porque el BPS estaba al día con lo que le entregaba al Ministerio de Trabajo, que en realidad la dificultad se presentó, digamos, las dificultades de poder resolver las prórrogas estuvo en el Ministerio de Trabajo, porque es a donde las empresas tienen que solicitar la prórroga y una vez que se estudia cada prórroga se envía al Ministerio de Trabajo. ¿Siempre los seguros de paro se gestionan empresa-ministerio, ministerio-BPS? En el caso de estos que son especiales, sí. Si no, no. Si es un seguro de paro común, por ejemplo... Directo empresa-BPS. Y la empresa ni siquiera tiene que ir al BPS, lo puede hacer por vía remota. Ramón, hubo una polémica ahí cuando empezó la pandemia, que el presidente dijo que le llamó la atención que había... ¿cuántos? 400.000 personas en la informalidad y se le contestó, bueno, estos son datos que se irán públicos, que se conocieron, ¿cómo es esa situación y cuál era el porcentaje de trabajadores en negro? Antes de contestarte la pregunta, yo quiero remarcar que en la pandemia el BPS hizo la diferencia. No fue el único, ¿no? También teníamos otras fortalezas en el país, pero en la pandemia el BPS hizo la diferencia. Muchas de las cosas que por suerte no fueron más graves fue porque hubo toda esa cantidad de gente protegida por el Banco de Previsión Social. Y una de las razones de eso es que en el 2008 hicimos una flexibilidad para el acceso al seguro de paro que funcionó en una situación extraordinaria. Nosotros tenemos aproximadamente de los 200.000 fueron 30.000, o sea un 15%, los que se ampararon en las nuevas modalidades de seguro de paro. Pero el grueso, digamos, de toda la cobertura que recibieron esos 200.000 trabajadores fue con el seguro de paro que ya teníamos instituido, que ya teníamos previsto. Entonces, lamentablemente, esa mano solidaria del Banco de Previsión Social, de la Seguridad Social, no alcanzó a los trabajadores informales. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos un sistema que funciona justamente a nivel es un sistema
que se basa en lo contributivo. Si bien no hay un aporte para tener derecho a seguro de paro, debe ser. Digo, a ver, en la pandemia quedó demostrado que se transforma en un hecho muy lamentable. No, de que una excepción es una excepción, digo, pero en la normal, digo, que tengan los mismos derechos los que contribuyen que los que no contribuyen. No digo los mismos derechos, pero sí previsto algún mecanismo de protección frente a situaciones como esta, ¿no? ¿Quién imaginaba esto que iban a parar el mundo, no? El tema es que en esa línea de la imaginación, imagínate si no se hubiesen formalizado 500.000 trabajadores en los últimos años y tuviéramos en lugar de 400.000, 900.000 informales. ¿Cuál hubiese sido la situación? Pero no es todo un tiro de afloje político, yo hice esto, yo hice lo otro, el gobierno no hizo esto, no hizo lo otro. Yo digo, o sea, a ver, nosotros nos sentimos parte de esa construcción porque participamos de 2 diálogos sociales y ahí impulsamos una cantidad de medidas que para nosotros significaban un avance. Y lo que es incontrastable es que nunca hubo tantas empresas registradas como en los últimos años. Y tenemos 274.000 empresas. En este momento inclusive de situación. De esta situación. Es cierto que se han ido transformando las empresas, han crecido mucho las empresas unipersonales, pero de todas maneras lo que me parece que tenemos que tratar de valorar, y lo digo porque el objetivo, y cuando me invitaron dije, esta es la oportunidad que tengo para poder transmitir algo que me parece como algo previo a la discusión de una reforma. Ya vamos a ir a eso, Ramón, ya te voy a pedir. Cuando vos, pues yo te iba a preguntar eso, unipersonales, ¿no? Y es lo que estoy escribiendo acá. El unipersonal no tiene seguro de paro. No, Y es un trabajador más que la mayoría de las veces en la empresa lo obligan a ser una empresa. Sí, ahí en ese caso si lo obligaron hay una irregularidad porque... Está claro, pero nadie lo denuncia porque no trabaja más ni en esa ni en otra. Hay cientos de miles de irregularidades, mi querido Ramón Ruiz. Bueno, la tiene más claro que nosotros. Digo. En el PIT-CNT desde siempre, digo, pero... ahí hay una intersocial que está trabajando para justamente tratar de ver, porque esta pandemia nos tiene que dejar algunas enseñanzas. Si la pandemia dejó en evidencia que había sectores importantes de la población que no fueron cubiertos por la matriz de protección social, que no es seguridad social, es una matriz un poco más amplia, deberíamos prever de que cuando ocurren cosas como esta haya una respuesta organizada y ya prevista, no que haya que en ese momento tener que resolver cosas a partir de urgencias y que nunca son buenas. El gobierno de Mujica le iba a hincar el diente a las unipersonales y quedó a medio acelerador ahí. Nosotros logramos en el diálogo con el gobierno de Mujica de que se eliminaran, no recuerdo si no fue antes, pero que se eliminara el artículo 178 de la ley de la SAFAP que permitía transformar trabajadores dependientes en trabajadores no dependientes, o sea, en unipersonales. Nosotros logramos eliminar ese artículo porque estaba previsto en la ley de la SAFAP eliminarlo. Antes de ir a lo que quería Miguel con el tema de la reforma, ¿esta situación le movió la aguja al BPS en materia de déficit? Hay un compromiso del gobierno, del Poder Ejecutivo, de que todos los recursos que se destinen en medio de esta pandemia van a ser compensados, digamos, al Banco de Previsión Social. En el presupuesto 2020-2021 todas las medidas se cuantificaron, no solamente en los egresos, sino también en los ingresos. La falta de ingresos. Seguro, porque hubo también una disminución en los ingresos producto de la pandemia, y mientras esté ese compromiso nosotros vamos a exigir que se cumpla, ¿no? Hay una proyección de cuánta gente formal quedaría sin trabajo, porque el otro día el presidente de ACE dijo, Ciprián, el viernes, 70.000 trabajadores menos. No sé en base a qué, porque yo no estaba en esa rueda de prensa, y eso significa, dijo, un hospital más y una institución menos. Y también el Fogata Bermúdez de la FUSA ha dicho, ojo que si hay gente que se queda sin trabajo formal, las mutualistas empiezan a quedar sin gente y muchas van a teclear. Bueno, por eso otra vez quiero decir que es muy importante defender la seguridad social, valorar la seguridad social que tenemos, porque una de las medidas que se tomó en común acuerdo con la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, fue de que aproximadamente unos 20.000 personas se les extendiera la cobertura de salud durante 3 meses a partir de una resolución del Poder Ejecutivo, porque
digamos, eran personas que dejaban de trabajar, dejaban de tener el amparo de seguro paro y no estaban trabajando. De ellos, unos 17.000 trabajadores. O sea, esa Capita Bala mutualista, esos trabajadores siguen teniendo el servicio. Siguen teniendo, pero hoy no están ni registrados en el BPS ni tampoco tienen ninguna cobertura de salud. Y vuelvo a decir, esto es posible porque tenemos un banco de previsión social que está preparado. En esta pandemia, el BPS hizo la diferencia. Si no hubiésemos tenido organizado el Banco de Previsión Social y fortalecido con casi 1,5 millones de cotizantes, podemos decir que ni en los 90 ni en los 2000 se superó el 1.000.000 de cotizantes. Es histórico que el Instituto de Seguridad Social en el Uruguay haya alcanzado casi 1.500.000 puestos cotizantes. En medio de eso nos agarró la pandemia. Imagínense si nos hubiese agarrado, por ejemplo, en los 2000 cuando teníamos menos de 1.000.000 de cotizantes, porque toda esa gente tiene derecho a la seguridad social y por eso hubo tantos seguros de paro, porque si hubiésemos tenido menos formalización, la gente no hubiese tenido, como los informales, derecho a seguro de paro. Reforma, y se viene esta comisión. ¿El Frente nombró ya al final de cuentas los representantes de la comisión o todavía no? Bueno, no es una pregunta para ti, pero digo, ¿están conformes ustedes con el armado de la comisión? ¿Tienen la representación que querían los trabajadores? Nosotros en realidad reclamábamos un diálogo social con participación de todos los actores. Lamentablemente el actual gobierno eligió otro camino y además logró las mayorías en el Parlamento para generar la creación de una comisión de expertos, y por lo tanto va a ser una comisión de expertos la que va a diagnosticar y va a proponerle al Poder Ejecutivo un menú, digamos, de recomendaciones, sugerencias, propuestas. Nosotros éramos partidarios de generar un diálogo con participación de todos. La seguridad social es un tema muy complejo, no es un tema solamente para los técnicos. Nos parece que los técnicos son importantes porque tienen que hacer un aporte desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de la rigurosidad técnica que hay que tener para elaborar las propuestas, pero sin duda que en seguridad social las decisiones son políticas. Los técnicos son muy importantes, pero tiene que haber un debate social y político. Y por eso éramos partidarios de eso. Ahora, una vez que se aprobó la LUC y queda, digamos, resuelto el tema ese, nosotros nos pusimos a trabajar para tratar de participar en la comisión de expertos. Porque no vamos a estar afuera de una discusión de la seguridad social, aunque no sea formalmente. Aunque no sea en el escenario que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Nosotros queríamos jugar en otra cancha, pero si hay que jugar en esa cancha, jugamos. Nosotros tenemos compañeros, integrantes del equipo que se han especializado en los temas de seguridad social. Hace 3 años nosotros estamos formando a los compañeros del equipo y en particular a nuestros asesores. El compañero Hugo Bay, que es economista, y el compañero Gabriel Salzamendi, que es doctor, docente de la universidad. Hugo además también integrante del Cuesta Duarte, son máster en seguridad social. Pero Bay está en la comisión. Sí, lo propusimos como equipo de representación de los trabajadores porque nos parece que por la característica que tiene la comisión y por los temas que se van a tratar en la comisión, reúne el perfil, porque no era el nombre solamente. En esta comisión se va a discutir sin duda la sostenibilidad del sistema de seguridad social, y ahí seguramente el tema económico va a estar planteado con mucha fuerza, y necesitamos un compañero que esté preparado para esa discusión, y por eso lo propusimos y el secretariado del PCNT por unanimidad apoyó nuestra propuesta. Por lo tanto tenemos un compañero que integra la representación y que va a ir a esa comisión de expertos. Ahora, el tema que también tenemos que plantear es que si vamos a comisión de expertos a hacer un diagnóstico de la seguridad social y no valoramos antes la importancia que tiene la seguridad social, y esta pandemia demostró lo importante que es la seguridad social, si vamos a esa comisión tenemos que, primero que nada, valorar lo que tenemos. Repito, sin el Banco de Previsión Social esto hubiese sido un caos. Hubiese sido una situación muy, pero muy difícil para enfrentar. Y por lo tanto estamos en una etapa donde estamos defendiendo todo lo que hemos logrado los trabajadores y valorando la importancia que tiene la seguridad social. Ojalá que esa reforma no sea de achique.
Ojalá que no sea recorte. ¿Achique en qué sentido? Y digo porque ¿Más años cuando de uno... No, nosotros primero vamos a discutir el diagnóstico, porque según el diagnóstico... Y hoy está en 63 el promedio de jubilación, o sea que más años implícitamente ya hay. Según el diagnóstico es como también se van a parar las propuestas, porque sin duda que si a mí me dicen que la reforma que se hizo en el 2008 fue la que causó los problemas que hoy tiene la Seguridad Social, seguramente la perspectiva, las propuestas van a atender ese diagnóstico. Nosotros no lo compartimos, ¿no? En el 2008 la CEPAL hizo un informe sobre esa reforma y dice que la pobreza hubiese sido un 20% más si no hubiese estado la ley del 2008, que fue resultado del diálogo. Entonces digo, a nosotros nos parece que hay que tener en cuenta esto, porque, nos parece que tenemos que ir hacia una discusión para fortalecer el sistema de seguridad social y no una discusión para que los números, digamos, el equilibrio económico, financiero, sea el centro, sino que el centro tiene que ser las personas. La solidaridad. Y vamos a seguir atentos. Ramón, el actual directorio del BPS ha tomado una serie de medidas que ustedes, la representación de trabajadores, ha venido cuestionando, que tienen que ver con las fórmulas de cálculo, por ejemplo, en caso de trabajadores, unipersonales, en fin. Hay una serie de medidas que se han tomado que ustedes están cuestionando mucho y están haciendo mucho foco en eso. Sí, porque puede haber una reforma legal y puede haber una reforma por la vía de reglamentos y de decisiones administrativas también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros queremos decir que una de las preguntas podría ser: ¿está bien que el BPS digamos, invierta en la salud de los trabajadores? ¿Está bien o está mal eso? Esa va a ser una discusión que vamos a tener que dar. ¿Está bien o está mal que el BPS tenga un área de la salud donde se atienden personas con enfermedades raras, donde se atienden personas con defectos congénitos, con discapacidad? ¿Y por qué va a estar mal? Y porque el BPS puede ser hoy, foco de... Para muchos eso es un costo. Porque el BPS incluso hoy no tiene una norma habilitante, porque eso se fue dando a medida que, en forma, a partir de carencias que tenía el sistema de salud, y se fue generando eso en la seguridad social. Ajá. El problema es que el Sistema Nacional Integrado de Salud, que se aprobó en el 2008, no contempló a esa población, y el BPS lo siguió cumpliendo. Nosotros queremos que el BPS fortalezca esa área de la salud para poder brindar esa asistencia en el marco de un Centro Nacional de Referencia en Enfermedades Raras y Malformaciones Congénitas. Hay un centro allí en Agraciada y Asensio. Sí, pero digo... ¿Y eso dónde era el Pacheco? Sí, ahí se está planteando justamente de que hay que discutir cómo nos integramos al Sistema Nacional Integrado de Salud. Para nosotros hay que fortalecer el CRENADESER, Centro Nacional de Referencia en Enfermedades Raras y defectos congénitos. Pero digo, sé que falta tiempo para hablar de estas cosas. No, pero vamos a seguir atentos porque va la vida de la amplísima mayoría de los uruguayos. La amplísima mayoría son trabajadores dependientes. Yo creo que lo que quiero al final es transmitir tranquilidad, porque hay muchos jubilados que están preocupados por lo que está pasando. Hay mensajes que no ayudan, no ayudan a caminar. El que ya está jubilado y el pensionista, haya la reforma que haya, no se le va a tocar en nada. Seguro, pero digo, si uno dice que el BPS está quebrado, si uno dice que el BPS está desfinanciado, que el BPS necesita una reforma urgente, el jubilado que no está escuchando se pone nervioso, se preocupa. Y es el ingreso que tiene. Y el trabajador que está cerca de la jubilación, si escucha que hay que discutir la edad, se pone nervioso también, y eso genera un efecto contrario al que se quiere, porque si alguien ve que se está poniendo en cuestión eso, apura el retiro jubilatorio. O sea, alguien que quizás iba a seguir trabajando un par de años más, algunos años, se va a ir ahora porque dicen, mirá que viene una reforma, bueno, no sé lo que va a pasar. Y habrá que contemplar, no es lo mismo nuestro trabajo sentado acá que el que está en la construcción hace 30 años. Digo, esa persona no lo pueden llevar a los 65. Así que pero estoy diciendo una reflexión apurada. Digo. Así que tranquilidad para todo el mundo. Yo digo, nosotros creemos, y hago también, por supuesto que cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos como representantes de los trabajadores, y creo que los directores en eso están en la misma sintonía, transmitirle tranquilidad, porque por toda esa importancia que tiene la seguridad social,
lo que nosotros decimos acá llega a mucha gente. Sí, sí. Digo, llega a las personas con discapacidad, llega a los jóvenes, llega a las mujeres, llega a trabajadores que tienen trabajo y trabajadores que están desocupados, jubilados, pensionistas. Nosotros, a ver, hablamos mucho del seguro paro, pero pagamos más de 400.000 asignaciones, pagamos más de 700.000 pasividades. O sea, hay la población, la importancia que tiene la seguridad social. Cuando hablamos de una reforma, todas las personas que nos están escuchando tienen que entender que cuando hablamos de una reforma de la seguridad social, estamos hablando del futuro de la gente que nos está escuchando. Entonces queremos hacer mucho hincapié en esto. No hay un uruguayo, Ramón, que no tenga alguna vinculación con la seguridad social, ¿no? Por supuesto. Por algún, digamos, por un lado o por el otro. El 97% de los adultos mayores de 65 años recibe alguna prestación de la seguridad social. El 97%. Y nosotros logramos eso y tenemos esa cobertura porque hubo una cantidad de logros que tuvimos como trabajadores, que fueron planteos que hicimos durante varios años. Y por ejemplo, te digo, en la década del 90, el 68% de los trabajadores de la actividad privada no se podía jubilar. Hoy tenemos una situación diferente porque logramos cambiar algunos parámetros del sistema y por eso hoy tenemos esta cobertura de seguridad social. Quiero ser muy claro en esto. En esta pandemia el BPS marcó la diferencia y tenemos que tener mucho cuidado cuando discutimos una reforma de la seguridad social, porque estamos hablando prácticamente de todos los uruguayos y de todas las uruguayas. El futuro del país, el futuro de la gente del país, ¿sí? No hay ninguna duda. Sin duda. Yo sé que Miguel sabe que el tiempo tenemos que... No, yo te podría poner esto hace 15 minutos que tenía que haber terminado la nota. Si quieres te lo presto. Se lo voy a prestar a Gabriel. No. Quisiera... Nadie lo quiere. No, quisiera decir que tiene que ver con todo, sí, como tú decías. Pero sin duda que a veces cuando hablamos de la seguridad social lo vinculamos solamente con las jubilaciones. Y la seguridad social es mucho más que jubilaciones y pensiones, es mucho más. Te vamos a invitar y nos vamos a parar arriba de la colaboración que se hace para lentes, para prótesis y todas esas atenciones adicionales, que alguien ya está hablando de que deberían pasar al MIDES y hay gente que tiembla, dice, bueno, acá están bien, no hagamos sola, pero lo dejamos para otro día. Todo, Miguel, tiene que ver con la seguridad social. Por eso, la rebaja de salario que va a haber en los próximos 2 años va a hacer que los jubilados en el mes de enero ahora van a tener un ajuste por debajo de los precios. Sí, y en enero del 2022 también. Entonces, y el salario, el consejo de salario, la negociación colectiva, uno puede entender que no está dentro de la seguridad social. Sin embargo, eso no solamente va a significar una rebaja para los jubilados, sino que una rebaja en los ingresos del BPS. Claro. Porque los trabajadores aportan de acuerdo a su salario. ¿Pero eso no es lo que va a suplir el gobierno? Y nosotros tenemos que... dice que lo que le entra de menos... Pero por la pandemia, no por la rebaja salarial. En este caso es para los próximos 2 años. La política salarial va a perjudicar... No, porque es el índice medio de salario es el que determina... Y estas son las cosas de las que hay que hablar. Porque seguramente, hay mucho para decir, pero se habla mucho de la edad, se habla mucho de algunos parámetros, pero no se explica el recorte impresionante que va a haber en los próximos años. Gracias, Ramón. Bueno, muchas gracias. Ni de nada, para no tirar. Señores, pausa y ya seguimos.